Reciban mucha gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. El Padre amoroso, que siempre está pendiente de alimentar nuestro espíritu, de llenarnos de amor y de confianza en su providencia y en su fidelidad. Dice la palabra de Dios en el Salmo 111, del 1 al 2. Aleluya. Doy gracias a Yahvé de todo corazón, en la reunión de los justos y en la comunidad. Grandes son las obras de Yahvé, meditadas por todos los que la aman. La plegaria eucarística también nos dice que es justo y necesario darle gracias al Señor. Por eso a esta hora, como hijos suyos agradecidos, hoy venimos a darle muchas gracias a Dios por el don de la vida, por nuestras familias, por la salud, porque eterna es su misericordia. Es un gran motivo para dar gracias, nos invita hoy el salmista. Den gracias a Yahvé porque es bueno, porque es eterna su misericordia y porque Él cada día realiza obras grandes en favor de los que le aman, en favor de los que aman su palabra y aún en favor de los que no le aman, de los que no se acuerdan. Por eso el Señor Jesucristo nos dijo que está en la providencia del Padre, que incluso hace salir el sol para justos e injustos. A Él no le interesa si nosotros correspondemos a su amor o no. Él cumple con ser fiel y darnos su amor y prodigarnos su fidelidad. Ya nosotros veremos si somos hijos agradecidos o si somos hijos desagradecidos. Pero hoy le vamos a dar muchas gracias a Dios por su fidelidad, por su palabra, por su ternura de Padre, porque cada día nos regala el beneficio de la lluvia, cada día nos da el sol. Seamos justos e injustos. Él está 24/7 pendiente de cada uno de nosotros. Así seamos hijitos ingratos con Él. Vamos a meditar en este momento un trocito de la palabra de Dios que está en Apocalipsis 10 y vamos a meditarlo del 8 hasta el 11. Dice la palabra de Dios: y la voz del cielo que yo había oído me habló otra vez y me dijo: vete, toma el librito que está abierto en la mano del ángel, el que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui hacia el ángel y le dije que me diera el librito. Y me dice: toma, devóralo. Te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. Y fue en mi boca dulce como miel. Pero cuando lo comí, se me amargaron las entrañas. Entonces me dicen: tienes que profetizar otra vez contra muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y esta es la palabra de Dios. La versión que leí es la versión de Jerusalén, la Biblia de Jerusalén. Y veo cómo el Espíritu Santo utiliza un diminutivo para hablar del libro de la Sagrada Escritura. Y dice el librito. Toma el librito que tiene el ángel en su mano. Devóralo. O sea, léalo todo. Nosotros cuando devoramos algo es porque lo consumimos todo. Una fiera toma su presa y la devora, toda se la come.
Pues hoy el Espíritu Santo nos está invitando a devorar un librito que, aunque él lo llama en diminutivo y con ternura, en labios del escritor sagrado, no es otro libro más que el libro de la palabra de Dios. Y hay algo en lo que nosotros debemos meditar. Y voy a llevar primero esta meditación, la voy a llevar a algo que a nosotros nos sucede todos los días, y es cuando tomamos nuestro alimento físico. Cuando nuestro alimento lo masticamos y está solo en la boca, ahí el organismo no va a recibir ningún beneficio. Nosotros podemos masticar en nuestra boca el alimento, pero no va a suceder nada si después de que ese alimento sea masticado y que en el proceso de la digestión, esa primera parte se llama el bolo alimenticio, si después no lo consumimos, si después no lo llevamos a lo profundo de nuestro estómago, o como dice hoy la palabra, a lo profundo de las entrañas, nosotros no vamos a recibir ningún beneficio. Tenemos que masticarlo mucho, pero lo tenemos que tragar. Nos tenemos que comer ese alimento para que al momento de que se haga el proceso de la digestión, donde intervienen otros órganos de nuestro cuerpo, como las glándulas salivales, como el hígado, como el páncreas, ya cuando se hace todo ese proceso, entonces se puede nuestro organismo alimentar de lo que son los minerales, las vitaminas, porque ya todo fue procesado y se sacó, se aprovechó para el organismo lo que se tenía que aprovechar de esos alimentos que nosotros masticamos. En el libro del Deuteronomio, en el capítulo 8, versículo 3, ya ve Dios que iba con su pueblo guiándolo por el desierto. Les da una recomendación y les dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pues hoy el Señor nos está diciendo que comamos de esa palabra, que comamos de ese librito que es la Sagrada Escritura. Y miren cómo dice: mientras tengas ese libro, mientras te lo estés comiendo y esté solamente en tu boca, te va a saber muy dulce. Pero cuando ya llegue a tus entrañas, te va a saber amargo. El Señor es muy sincero con nosotros. Mientras nosotros tengamos la palabra en nuestra boca, a veces no sabemos mucho la Biblia. Todos los versículos no los podemos aprender de memoria, pero solamente están levitando en nuestra boca. No han bajado esos versículos a las entrañas. Entonces, mientras esté en la boca la palabra, nosotros podemos decir maravillas, cantar maravillas. Lo difícil es cuando esa palabra entra a nuestras entrañas. Cuando de esa palabra usted y yo tenemos que sacar los nutrientes, las vitaminas, todo lo que finalmente va a alimentar nuestra alma. Si bien los alimentos materiales nos alimentan el cuerpo, la palabra de Dios nos alimenta el alma, el espíritu. Por eso tenemos que hacer también con la palabra el proceso completo. Tragarnos toda esa palabra y llevarla hasta nuestras entrañas. Les decía que en el proceso de la digestión natural hay algunos órganos como el páncreas, el hígado, las glándulas salivales,
que ayudan al proceso de extraer toda la vitamina que nosotros necesitamos sacar de esos alimentos que masticamos para nuestro cuerpo. Pues también cuando nosotros consumimos la palabra y la bajamos a las entrañas, también hay unos agentes que nos ayudan a que podamos hacer un buen proceso de digestión para poder sacar lo que va a alimentar nuestro espíritu y nuestra alma de la palabra que de la boca la bajamos a las entrañas. Entonces llega el Espíritu Santo, entonces están nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, está nuestra conciencia, está nuestra voluntad, está el libre albedrío que viene a ayudarnos a hacer el proceso de digestión cuando nosotros llevamos a lo profundo de nuestro ser la palabra de Dios. Y ahí es donde ese alimento se vuelve amargo. Porque cuando nosotros hacemos una buena digestión de la palabra de Dios, tenemos que empezar a dejar cosas que a nosotros nos gustan. Tenemos entonces que renunciar a placeres, a deseos. Tenemos que empezar a controlar nuestra lengua, a dejar la murmuración, a dejar el pecado. Tenemos que empezar, como nos invitó Jesús, a tomar nuestra cruz y a seguirlo. Y ahí es donde la palabra se vuelve amarga. Y miren que una vez el Señor le dice a San Juan, toma ese libro y cómelo. Le hace una invitación. Devora todo ese libro, porque tienes que ir a profetizar a gente de toda lengua, pueblo, raza y nación. Entonces, cuando la palabra está en lo profundo de nuestras entrañas, también nos toca profetizar. Y en la profecía es muy maravilloso cuando anunciamos el Evangelio, cuando por la gracia de Dios alcanzamos milagros, curaciones para las personas, para las almas que Dios coloca a nuestro alrededor. Pero cuando en ese proceso de digestión de la palabra, como profetas tenemos que denunciar el pecado, ahí también nos puede llegar la amargura. Nos va a llegar el momento amargo cuando denunciemos el pecado. Nos va a llegar el momento amargo cuando seamos perseguidos por causa del Evangelio y por causa de la fidelidad a Dios. Nos van a empezar a rechazar. Quizás nuestras meditaciones siempre no van a tener dedito arriba, por lo que ahora nos preocupamos tanto en las redes, de que seamos acogidos, de que seamos aceptados, de que nuestro mensaje no vaya a herir a nadie. Pero es que el mensaje de la palabra también está diseñado para a veces herir, para a veces invitarnos a que tenemos que cortar con cosas. Por eso el Señor nos decía en su palabra o nos dice, si tu ojo es causa de pecado, sácatelo. Si tu mano es causa de pecado, córtala. Y esto no lo podemos entender literalmente, sino que hay momentos en que en la digestión de la palabra de Dios nos toca renunciar a cosas y hasta apartarnos de personas. Cuando leemos el libro de los Proverbios, Él nos hace cantidad de invitaciones a orar y a huir. Tenemos que orar para tener la fuerza para emprender las acciones que debemos emprender. Oro, pero sigo pegada de esta amistad que no me ayuda. No estoy haciendo nada. Hay momentos en que nos tenemos que apartar incluso de las personas que no nos convienen, que son piedra de tropiezo para nuestra salvación.
el Señor en el libro de los Proverbios invita al joven: huye de la mujer prostituta, huye de la adúltera, huye del que te invita a cometer crímenes y a derramar sangre inocente. Por eso cuando nosotros llevamos la palabra a nuestras entrañas, a lo profundo de nuestro ser, ya no va a ser tan dulce como cuando simplemente, como dice el refrán, de dientes para afuera la proclamamos. Nos va a traer un sabor amargo, porque la palabra de Dios tiene exigencias. Hay situaciones que nosotros debemos abandonar y hasta personas de las que nos debemos apartar para poder caminar en fidelidad a Dios. Nos tenemos que comer todo el libro, nos dice hoy la palabra de Dios en Apocalipsis 10, del 8 al 11, porque también tenemos que profetizar. No ser perros mudos, como dice el Espíritu Santo también a través del profeta Isaías. Nos toca ladrar, nos toca denunciar el pecado, nos toca renunciar a nuestro propio querer, a nuestros placeres. Recordemos que al Señor no le gustan los tibios. A los tibios Él los vomita de su boca. Recordemos que es un mandato del Señor Jesucristo. Sean perfectos, como es perfecto el Padre que está en los cielos. Y nosotros debemos esforzarnos en caminar en esa fidelidad a Dios. Una invitación hermosa nos hace hoy el Espíritu Santo, a que no nos quedemos con lo dulce de la palabra de Dios solamente en nuestra boca, proclamándola, y muchas veces proclamándola para el otro y no para nosotros mismos. Cuando hablamos de la palabra, cuando damos un mensaje de la palabra de Dios, ese mensaje, nuestros oídos son los primeros que lo están escuchando. Entonces, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos haga siervos de verdad, comprometidos con la palabra, viviendo según sus parámetros. Si nosotros, si el mundo viviera conforme a la palabra de Dios, el ambiente familiar, el ambiente eclesial, el ambiente gubernamental, el ambiente social sería muy diferente. Porque toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, está enmarcada en mandamientos de amor, de respeto por el otro, de exhortar con amor, de abrazar, de levantar, de plantar, de no envidiar, de no quitarle al hermano lo que Dios le dio o lo que él ha trabajado y conseguido con su esfuerzo. Hoy pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia, la luz, para hacer una buena digestión de ese librito. Él lo llama en la versión de Jerusalén: toma el librito. Pues con ese cariño, con esa ternura, que el Espíritu Santo hoy nos está hablando de la palabra de Dios, con esa misma ternura, con ese mismo amor, le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé la gracia y la fuerza para caminar
conforme a los parámetros de la palabra de Dios. Alguien decía que si fuéramos más obedientes a la palabra de Dios, no tendríamos que expulsar tantos demonios. Entonces, que sea el Santo Espíritu de Dios, bendiciéndonos, bendiciendo nuestras familias, bendiciéndonos con la palabra de Dios. Sabemos que hay muchas salas de nuestras familias donde está expuesta la palabra en el Salmo 91, pero que por sí solo Él no actúa. Hay una condición, y este salmo empieza diciendo: tú que al amparo vives del Altísimo y a la sombra moras del Omnipotente, dile al Señor. Y de ahí se desengranan una cantidad de bendiciones, pero empieza con una condición. Pidámosle entonces al Señor que empecemos a vivir en nuestras familias bajo la sombra del Altísimo, al amparo del Omnipotente, esforzándonos cada día por guardar la palabra de Dios, y que esa palabra llegue a lo profundo de nuestras entrañas y realmente haga la transformación que debe lograr en cada uno de nosotros. Bendigo a las familias del mundo entero. Oramos en Operación Abigail por las familias del mundo entero, por su restauración y por la restauración de nuestro ser de mujeres. Cuenten con mis oraciones. Dios les bendiga, la Virgen las acompañe, y como dijo la Virgen: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Que todo al interior de nuestras familias se haga según los parámetros de la palabra de Dios. El librito que hoy cariñosamente nos está recomendando el Espíritu Santo a que lo devoremos y lo llevemos a lo profundo de nuestras entrañas. Mucha paz, mucho shalom. Dios les bendiga, la Virgen les acompañe.